4 o 3 meses ahí. Entonces, uno de las cosas que desarrollé, porque hice varias, fue este organigrama. Entonces, este organigrama era como algo muy explicativo de lo que sucedía en la exposición. Se los comento rápido, pero por ejemplo, esta mancha que ahorita ya está, esta fotografía es casi cuando ya estaba acabándose, pero empezó como por una pequeña sección aquí en el centro, que eran imágenes alusivas al deporte, y entonces cada vez que me alejaba más del centro iba relacionando imágenes que tuvieran que ver con otros temas, que para mí eran también fundamentales para entender el fenómeno, como por ejemplo, por acá alcanzo a ver el culto al cuerpo. Bueno, sé que está muy pequeño para ustedes, pero a ver si se alcanza a ver un poco más. Si no, ahorita hay aquí algunos acercamientos. El culto al cuerpo, la guerra, la relación del hombre con la naturaleza. Acá había una parte de donde bajé fotografías de las peleas que se hacen en los estadios, pues hablando de la violencia también que se genera a partir del deporte. Y este ejercicio, porque en realidad es un ejercicio también muy usado también para la docencia o para aquellos que están como tratando de entender algún tema y hace asociaciones aleatorias. Pues aquí lo quise hacer quizá de una manera un poco didáctica para que se entendiera todo lo que sucedía en la expo. Pero lo interesante es lo que les digo, es que al final, para mí esto ha sido un punto de partida, porque aquí hay algunos elementos que he retomado en mi trabajo posterior para tomar líneas así muy específicas, ¿no? Que tienen que ver con eso que les digo. En términos generales, mi trabajo tendría que definirse, si es que así se me pidiera que lo hiciera, como la relación del ser humano con la naturaleza, que a veces es de conflicto, a veces es como de más armonía, pero pues siempre hay una confrontación o como una idea de dominio ante ella, ¿no? Entonces, bueno, este organigrama, acá había también como un despliegue de información de todo lo que se hizo en la expo, que no se alcanza a ver nada, pero bueno. Y acá unas piezas rápidas, solamente se las paso para que vean de lo que se trató esta expo. Que había, en realidad la mayoría de mis trabajos eran dibujos, todos estos son dibujos, pero había también algunas instalaciones, bueno, este es el espacio de exposición, que era un espacio central y alrededor había como cubículos donde había más piezas, algo de pintura. Digo, no me detengo mucho porque les voy a hablar de otros proyectos que creo que están también interesantes. Entonces, bueno, esto así rapidito nomás para que vean de lo que se trataba. Esto les digo que es del 2014. Paso a paisajes graves. Aquí les voy a pasar un videíto súper rápido. A ver, espero que se alcance a escuchar muy bien, porque el audio es súper importante para este video. Era una parte esencial de la instalación. Entonces me callo por 1 minuto, que es lo que dura. Va. Ahí salgo yo reflejado. Bueno, este fue Paisajes Graves. Fue una instalación que se hizo, como dice ahí, en Arteria, que eso era un espacio dirigido por Omar Guerra y Raúl Rebolledo, también acá en Guadalajara. Y bueno, Paisajes Graves era
un proyecto bueno, como vieron eran dos partes, la instalación, que era una estructura metálica, que por cierto está acá, bueno, no sé si se puede ver un poco la escala, pero es una estructura como de tamaño natural, como los pasamanos que se usan en los parques de juegos. ¿En qué año fue? Me preguntan, esto de paisajes graves fue 2017. Y entonces, bueno, este es como el esquema general, ¿no? Es como la idea, como un zoom abierto de la idea de esta instalación, que en realidad era meter un objeto a un lugar donde no cabe, pero el planteamiento tenía que ver con las cosas enigmáticas que hay en la Tierra, que no se conocen o que son como un misterio. Todo esto partiendo de un fenómeno que le llaman de hum, que en español es como el zumbido. Tal vez algunos de ustedes recuerden que este fenómeno creo que se empezó a como a difundir en el 2014, porque video aficionados que escuchaban un sonido súper extraño en el ambiente grababan estos, era algo que sucedía repentinamente. Las primeras grabaciones que vi fueron en Kiev, en Ucrania, y grababan estos extrañísimos sonidos que depende quién los analizara, decían que, o sea, encontraban explicaciones científicas o tenía que ver también con alguna explicación religiosa, filosófica, les llamaban las trompetas del apocalipsis también, por ejemplo. Pero lo cierto es que fue un fenómeno que, digo, no sé a la fecha si ya se haya como estudiado más, pero en ese momento era algo súper extraño que no tenía una explicación, ¿no? Entonces, lo que sí era que era muy impactante, porque pues la gente salía con su celular, trataba de encontrar pues el origen del sonido, volteaba los celulares para los lados. Hay algunos videos donde se ven los perros corriendo, volteando para arriba también, como que algo muy desconcertante. Entonces, yo quería en este proyecto aquí están unas tomas de la instalación, ahí se ve como la escala. Bueno, la forma en la que traduje este misterio fue pensando en el movimiento de la Tierra, por eso es que estaba acá este esquema, ¿no? Como una cosa que asumimos de una forma muy natural ahora, ¿no? Que la Tierra se mueve, pero en realidad es algo que no percibimos, o sea, tuvo que haber alguien que se le ocurriera que la Tierra se movía o que investigara al respecto para poder llegar a esas conclusiones. Entonces, el planteamiento aquí es que cualquier exploración de lo desconocido parte pues de la sorpresa o de precisamente no saber del tema. Entonces, aquí un poco este movimiento del pasamanos es refiriéndose al movimiento como si hubiera un desfase en el espacio y el tiempo, ¿no? Bueno, este es el proyecto Paisajes Graves. Sigo yo hablo y hablo, ahorita vemos si alguien me quiere preguntar algo o si sobre la marcha sale algo, pues me dicen. Voy por unir lo separado. Este fue un proyecto que desarrollé en Pavos, gracias a una convocatoria que se hizo oye, no me acuerdo qué fecha, 2018. Aquí dice Driftwood, ahorita les explico por qué, pero en realidad el proyecto se llama, o le puse al final, por unirlo separado. Paos fue hecho en Casa Museo José Clemente Orozco, también aquí en Guadalajara. Y bueno, esta casa, para quien no las conozcan, fue un estudio de José Clemente Orozco, y ahora bajo la dirección de Paos ahí habilitan como proyectos culturales y de muchos tipos, ¿no? Pero una de esas cosas es el programa de residencias. Yo participé con esta residencia en la que hice un proyecto que partía de esta imagen. Esta imagen es una pintura de José Clemente Orozco que se llama Driftwood, por eso el tema acá, pero que no es. Driftwood o despojo humano. Entonces, bueno, ahí viene la fecha. Esta pieza se hizo en ese rango de tiempo, 1925 al 28, no se sabe bien, o no sé si es lo que duró haciéndola, no tengo el dato. Pero revisando las posibilidades para plantear mi proyecto,
me encontré con esta imagen justo, pues como verán, 2018, bueno, de quizá 2016 para acá se ha recrudecido mucho más este tema de la violencia aquí en México. Entonces era una cuestión así pues de qué se puede hablar sino de lo que está sucediendo, ¿no? Y esta imagen se me hizo súper potente y súper vigente para el tipo de imágenes que vemos normalmente en los medios, ¿no? Entonces, y además, bueno, ahorita van a ver de lo que se trata, pero hay elementos muy claros. Por ejemplo, no sé si está enfocando bien. ¿Enfoca bien? Bueno, espero que ahorita se compongo. Yo en mi pantalla, ahí parece que ya se enfocó mejor. Bueno, hay unos elementos que me interesaron mucho además porque pues son también como materiales con los que trabajo, que son, por ejemplo, estos maderos rotos, ¿no? Que simbólicamente pues tienen que ver con la vulnerabilidad o como con como la inseguridad, con la fragilidad. Y también es una imagen que evoca mucho pues como la pérdida, quizá el extravío, porque es una persona que está de alguna forma agonizando, pero también está sola. Entonces, digo, podría alguien explicar como mucho más a fondo el significado de la pieza, pero yo tomo esos elementos para desarrollar este proyecto en tres ejes. Uno, que los van a ir viendo. Uno era la instalación, que era este puente por aquello del nombre de por unirlo separado. Puente o muelle o no sé, podría ser así cualquier estructura que sirviera como para el tránsito, como para ir de un lugar a otro. Con estos elementos obviamente de los maderos rotos, aludiendo a la pieza de Orozco. Luego había una serie de dibujos que también tenían que ver con la pieza, ahorita les explico de dónde vienen. Y bueno, por ahí en los muros de la exposición se hicieron bueno, puse algunas muestras de la investigación, no investigación, pues en realidad fue como una recopilación de datos del tema de los desaparecidos aquí en México, y entonces había información así como muy contundente de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, esto era qué tanto el tema de los desaparecidos se había modificado en los diferentes sexenios, desde Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto, que es como en el momento en que hice el proyecto. Luego, acá había otro muro. Disculpen que no tengo imágenes así tan cerca de las piezas, pero bueno, les digo que, por ejemplo, estos textos fue la síntesis de lo que yo investigué, de lo que yo recopilé y de lo que creí que era importante como para compartir con la gente. Entonces, solamente hice una transcripción de lo que subrayaba en los textos a manera de información, y estos textos básicamente tenían que ver con seguridad humana o derechos humanos, con la violencia sistémica y con el tema de los desaparecidos puntualmente. Bueno, entonces eran los tres ejes, esta instalación, los dibujos y la información. Los dibujos se los paso rápido, son como 11, pero bueno, esto también tiene como lo que les quiero decir es que tiene mucho vínculo con el organigrama que les enseñé al principio, porque lo que hice en estos dibujos, y creo que fue donde empecé a hacerlos más con este proyecto, es hacer estos dibujos que empezaba a relacionarlos como muy aleatoriamente para generar un discurso que a veces podía llegar a ser como absurdo o inverosímil o arbitrario, no sé, cualquier cosa que se desprendiera de ahí. Aquí está el primer dibujo que hice y parte de la imagen de la pintura de José Clemente Orozco. Como ven, aquí la relación que hago muy directa es como que tiene que ver con la forma, ¿no? De construir, como se diría, la forma del cuerpo humano y convertirlo en objetos que formalmente generan otra cosa. A veces las conexiones son como más conceptuales, a veces más formales, pero bueno, es como se van construyendo así estas imágenes. Hay muchas, entonces las paso rápido, pero bueno, obviamente
las imágenes que elegía tenían que ver con el tema, con la violencia. Están los elementos de los troncos, de lo natural. Lo natural visto como desde un punto de vista del elemento extraño, ¿no? Como desde una visión occidental, que la naturaleza es una cosa que está fuera de la civilización, como que es una cosa a la que habría que confrontar o con la que estamos en constante enfrentamiento. Bueno, ahí hay más dibujos, ahí se los paso un poco rápido. Esto les quería comentar, esta serie de dibujos también fue planteada para hacer una publicación. Paos hizo una publicación de los resultados de los proyectos de ese año, que fueron 4, y se distribuye aquí en Impronta Casa Editora, que es quien la imprimió. Y bueno, ahí están otros 3 colegas que hicieron sus proyectos en ese año, y está muy padre la publicación. Luego, si tienen chance, pues se puede buscar ahí en Impronta Casa Editora o por medio de Paos también. No sé si después la vayan a promover en otras partes, pero bueno. Estas imágenes fueron las que se incluyeron en mi publicación, con un texto de Iván Ruiz, que le agradezco mucho haber querido participar para hacer ese texto inicial. No tengo la publicación aquí, pero se las enseñaba con mucho gusto, pero bueno. Esta fue otra de las piezas. Bueno, en realidad es un mural solamente como para describir el panorama, ¿no? Aquí había otra información con las cifras de desaparecidos hasta ese momento. Que bueno, como dato general, y ahorita lo estaba investigando como para estar actualizado, pero en ese momento, que les digo que era 2018, la cifra era de 36,000 desaparecidos, un poquito más. Ahorita, lo que revisé hoy en la mañana es de un anuncio de un reporte de diciembre del 2019, van 61,000 desaparecidos, o sea, casi, bueno, está a poco de duplicarse esa cifra en 2 años, o sea, está grave. A ver, voy a seguir con el otro proyecto. El otro y el último. Este proyecto se llama La muerte del jardín. Este fue a final de 2019, ya casi para cerrar el año. Este se hizo aquí en una residencia en el taller Los Guayabos. Y bueno, traía un poco también estos temas de la violencia y la desaparición, pero lo quise abordar de una forma un poco más abstracta. Aquí este texto es de Eduardo Lizalde, es un poeta mexicano que se conozcan la mayoría, y me basé en un poema que habla bueno, lo traduciría así como de forma muy simple, en la domesticación que se hace de la naturaleza en la forma del jardín, como un espacio súper controlado que tenemos los seres humanos para tener como un espacio de seguridad y de control de la naturaleza, ¿no? Entonces hace toda ahí una divagación de cómo es que tomamos esos elementos salvajes y los incorporamos a una vida cotidiana y civilizada y como con ciertos límites, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de los dibujos con los que partí, que si ven aquí arriba hay una franja de árboles y se supone que todo lo que está aquí abajo de la franja de árboles es lo que pasa abajo de la tierra. Esto porque pensé en una idea cuando estaba empezando la residencia, o en un término más bien, que es infrapaisajes. El infrapaisaje, se me ocurrió porque justamente también en esa época se empezaron a oír mucho aquí en Jalisco los temas de las fosas clandestinas, y entonces pensé, me imaginé en el paisaje como, habitualmente como lo conocemos a nuestro nivel corporal, pero cómo se vería un infrapaisaje, ¿no? Como todo lo que sucede debajo que no sabemos. Otra vez un poco volviendo a la idea del misterio que guardan algunas de los fenómenos
que no son como todavía muy explorados, ¿no? Bueno, pero acá con un sesgo como más de violencia y sociopolítico. Pero bueno, aquí están todos estos elementos debajo, que también de repente son como cosas muy absurdas que pueden suceder. Y esto los llevo a lo tridimensional en algunos de los casos. Por ejemplo, estas instalaciones, ¿no? Que también igual no son así como una representación directa de algo específico, pero pues son elementos que aparecen en los dibujos. Aquí hice una serie de dibujos, bueno, ahorita se van a ver más adelante, que específicamente hablaban del poema de Eduardo Lizalde. Aquí tengo unas de las piezas que se hicieron. Esta es una pieza que empecé a planear como desde 8 meses antes de la residencia. Obviamente el arbolito estaba pequeño cuando sucedió que metiera el machete por ese orificio. El follaje ya creció un poco y la idea es que esto pues siga creciendo y a ver qué sucede. Acá hay otros dibujos, se los voy a mostrar acá, estos los tengo en vivo. Estos dibujos, la idea es que, se ve bien, son en acetato, entonces la idea es como hacer una saturación de elementos como sucede en los dibujos sobre papel, pero aquí suceden como, esa saturación sucede simultánea, ¿no? Entonces todas las imágenes se van empalmando, pero con la transparencia del material. Bueno, acá hay más cosas, ahorita se las enseño. Aquí hay otras piezas que bueno, mi práctica, como habrán visto, o bueno, no sé, quizá no les he enseñado todo mi trabajo gráfico, pero la mayoría de lo que yo hago tiene que ver con el dibujo. Entonces, quizá quise seleccionar así unos proyectos que se escaparan un poco de eso, pero casi lo que hago, el 80% es dibujo. Esta instalación, por ejemplo, surge también de la imagen principal de la expo, digo, de la residencia, del dibujo que les enseñé al principio, cosas que se pueden llevar a lo tridimensional. Estas imágenes son dibujos que hice directamente del poema de Eduardo Lizalde. Les voy a leer este que dice: convierte en rastrillos mansos las dentelladas de jaguar, ¿no? Entonces tomaba así una frase muy concreta y yo la interpretaba libremente. Algunos dibujos tenían texto, otros no. La idea era generar un mosaico visual donde se conjugaran pues las imágenes y los textos, entonces más bien era una composición así muy directa en el muro. Bueno, este fue el final del proyecto, del tercer proyecto. Y por último, no sé, después si quieran preguntar algunas cosas, podemos platicar, pero bueno, aquí tengo algunos de estos otros dibujos que les digo que son, bueno, no lo mencioné, pero esta idea de saturar así las imágenes viene de un libro que se llama ¿Por qué no existe el mundo?, de un filósofo alemán que se llama Marcus Gabriel, donde desarrolla un concepto que se llama campos de sentido, donde él plantea que el mundo está organizado a partir de cosas que se relacionan entre sí. Y esto puede ser, no sé, por ejemplo, la habitación que estoy yo ahorita se relaciona con que yo estoy aquí, por ejemplo, pero también se relaciona con todas las habitaciones que hay similares en el mundo, que está sucediendo algo similar, pero también se relaciona con que está en la casa donde vivo. O sea, como que las relaciones pueden ir siendo desde lo más prácticas hasta lo más aleatorias. Entonces, esta es mi justificación para hacer estos dibujos, que son muy improvisados en realidad. O sea, no hay un planteamiento previo, sino que más bien todo lo voy desarrollando como de forma muy espontánea. Y bueno, de estos dibujos es de lo último que he estado trabajando en estos últimos 2 años.
Les digo que no se los enseñé así en los proyectos porque digo, es como lo más reciente que tengo. Aquí hay una muestra, pero si quisieran ver más de estas cosas, ahí en mi cuenta de Instagram hay de este tipo de ilustraciones. Aquí les enseño algunas otras. Estas también las hice para la publicación de PAOS. Entonces, para hacer algunos descansos ahí en la edición, hacía estas imágenes muy saturadas, pero de repente se metieron algunas de estas otras, como con cosas más específicas, ¿no? Y pues es esto. No sé si alguien quiera preguntar algo. Por acá tengo algunas piezas que son más anteriores. Como ven, digo, mi dibujo antes era... estas son piezas al carbón y por ejemplo tienen estos detalles con gouache en este caso, o con pastel en este otro. Disculpen los reflejos que están tapados con plástico para protegerlos. Pero bueno, estos son el tipo de dibujo que hacía hace un par de años, y bueno, que sigo haciendo, pero más me he enfocado en las ilustraciones que les compartí. Les quiero enseñar, esto sí, bueno, a reserva de que alguien quiera preguntar algo, pero tenía también preparado una serie de imágenes bueno, se los paso rápido. Aquí hay otras instalaciones. Un video que ahorita se los voy a enseñar, así para cerrar. Pero bueno, a ver, les quiero enseñar algunas de las instalaciones que he hecho con los materiales, porque bueno, vieron en la entrada que tengo algunos materiales que me han servido para hacer instalaciones que, digo, más allá de generar como toda como un gasto en recursos de materiales, más bien utilizo estos mismos materiales que son troncos, sogas, sillas, y no más cada vez que participo en alguna exposición lo que hago es como modificar sus efectos, ¿no? En este caso, bueno, este es un dibujo con el mismo tema de los campos de sentido. Este es un detalle. Es una instalación que se hizo en la antigua fábrica de Kodak para Premaco que hubo aquí en Guadalajara, y el reflejo no nos deja ver nada, pero bueno, es un dibujo de 7 metros de alto. Era una bodegota la que estaba en la que participé, y bueno, acá hay algunas otras instalaciones que también en el caso de los dibujos tratan de tener alguna pizca lúdica o humorística, ¿no? ¿Cómo se llama el autor de la teoría de relaciones que mencionaste? Se llama Marcus Gabriel, es un alemán que es contemporáneo, o sea, todavía vive. Y el libro se llama ¿Por qué no existe el mundo? Esta otra silla que tengo acá, por ahí anda. Bueno, esta silla después la hice un registro fotográfico para poder tener una pieza también, pues que explicara un poco más la idea. Esta pieza se llama Astrónomo y también tenía que ver pues con esta conexión del ser humano con el entorno. Se supone que, bueno, la idea es que este gesto metafórico como de elevar la silla es también como para entender un estado de equilibrio o de desequilibrio, como en esa delgada línea. El encierro actual, ¿cómo cambia profundamente la relación con la naturaleza? ¿Qué has pensado al respecto o qué impacto podría tener tu obra? Híjole, no sé. ¿Saben lo que a mí me ha pasado y quizá pues la mayoría lo entiendan así? Es que la mayoría de los artistas bueno, esto lo digo desde una visión muy personal, ¿no? Que la mayoría de los artistas trabajamos en la casa, ¿no? Entonces, para mí este encierro
yo no lo he sentido muy diferente porque, es más, hasta me ha dado la oportunidad más de enfocarme en el trabajo porque pues he estado trabajando más acá. Pero pensándolo, bueno, pues como en términos este, más amplios de lo que en realidad está sucediendo con el planeta, bueno, todo esto que dicen de que los esquemas biológicos están cambiando porque, por ejemplo, ya no hay tanta incidencia en la contaminación o algunos lugares donde dicen que algunos resultan hasta mitos, ¿no? Pero que la naturaleza se empieza a regenerar gracias a la ausencia del ser humano. Esto sería como muy bonito pensarlo, no sé qué tanto esté sucediendo, pero creo que sería como ese punto de reflexión. Más allá de lo que cada quien viva en el aislamiento, pues sí es cierto que quizás se pueda llegar a afectar en el desarrollo de la naturaleza, o no afectar, más bien como beneficiar, si nosotros tuviéramos un entendimiento como más humano, digo, no humano no es la palabra, sino como más amigable con el entorno, ¿no? No sé, o sea, quizás sería una forma de responderlo. Y acá, bueno, hay imágenes, dibujos, pinturas, dibujos. Bueno, esto estaba ahí en lo de índice de la victoria. Bueno, esto fue un recorrido rápido por lo que hago, algunos de los proyectos. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Casi 40 minutos. Me dijeron que hablara como media hora, entonces pues estoy en esas. Si alguien quiere preguntar algo, si no, pues nos podríamos despedir, como ustedes quieran. Les quería enseñar este videito. Es también, si quieren ya por último. No es necesario que salgas de casa. Por invitación de Alan Sierra intervinimos y de Lulu Armendáriz, intervinimos una casa del centro de acá de Guadalajara, una casa enorme. Yo he elegido sitios, una cochera donde hice esta instalación que ya vieron hace rato, era como una fosa donde arreglaban los carros y puse un como tipo mausoleo, no sé, algo que no tiene como una definición clara, pero podría ser como una cosa muy abstracta de quizá alguna sepultura o algún refugio, como que puede tener cualquier tipo de lectura, ¿no? Entonces aquí se veía desde la entrada de la casa se veía esto iluminado. Y la otra era un video que hice en la parte de atrás de la casa, que es el que les voy a enseñar acá. Este no es importante el sonido, pero bueno, es un cuadro iluminado y sucede esto. Bueno, esto era un loop, entonces toda la noche que estuvo ahí la inauguración estuvo corriendo el loop y bueno, a mí me satisfizo mucho esta instalación porque era muy sorpresiva, ¿no? La imagen de repente aparecía ahí como fantasma y bueno, sobre todo los temas que yo estaba trabajando en ese momento era, bueno, otra vez, ¿no? Como la relación con lo extraño, con lo indómito, con la naturaleza al fin de cuentas. Y elementos que salen para comprender esos términos son como, por ejemplo, el juego, ¿no? O construir cuestiones desde materiales muy básicos, ¿no? Que tengan que ver con la supervivencia. Entonces, esta pieza del dibujo es Homo Ludens, que tiene que ver con el juego, y la otra anterior es Homo Faber, que tiene que ver pues con la construcción, ¿no? Como también uno se enfrenta al entorno. Gracias por lo auténtico.
Bueno, esto fue... esto fue todo, pero bueno. Aquí hay otra serie de dibujos, se los paso rápido. Estos son los que les digo que ya he estado haciendo en los últimos 2 años, que en realidad tengo pues muchos, ¿no? Es como la mayoría de lo que he hecho últimamente. Estos dibujos están en una galería que se llama Virginie Louvet en París. Si se meten ahí a la página, ahí van a ver con más detalle estas ilustraciones, porque aquí pues no se aprecia tanto. Además de la práctica constante, preguntan, ¿qué consejo le darías a quienes estamos empezando a dibujar? Pues nada más. La práctica, bueno, es que ahorita hay no sé, hay como yo por lo menos tengo una visión de que el dibujo no tendría que ser una cuestión así como muy técnica, ¿no? Yo por mi práctica, que desde siempre sí he caído como en cuestiones muy técnicas, pero para mí el dibujo es una forma de comunicación. Entonces, si tú puedes ser eficiente en comunicar una idea con el medio que seas, aunque sea con una línea o un punto que puedas transmitir tu idea, para mí eso ya funciona, ¿no? Pero obviamente, bueno, ahí creo que más que el consejo para dibujar, sería más bien como para tratar de ser muy asertivo o asertiva con las cosas que quieres comunicar, más allá de lo manual que tiene el dibujo. ¿Es una animación? No, es un video. Ese video lo tomé con un sobrino que me hizo el paro. Lo filmé subiendo hacia la escalera y entonces, pues el día de la inauguración nada más lo proyecté ahí mismo. Entonces, aquí ya no se logró enfocar. Pero sí es un video proyectado, nada más. Y ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé, gracias a ustedes por estar acá. Me volteo para que me vean y me peino. Gracias por estar acá. Ya en algún momento nos toparemos, nos conoceremos, pero pues fue un gusto participar en esta iniciativa que está bien padre, ¿no? Ahora de relacionarnos de otra forma, que no sea presencialmente, pero bueno, también esto nos une, nos vincula. ¿Va?